Ok, entonces, siempre que yo les diga que es lugar geométrico, voy a calcular una ecuación. Al decirles lugar geométrico, de manera inmediata lo tienen que asociar a que va a haber un punto de coordenadas x, y, donde ese punto se va a mover de tal manera que al moverse va a describir una gráfica. Y al describir una gráfica, esa gráfica va a estar representada por una ecuación. Precisamente esa es la ecuación del lugar geométrico. Por eso se dice que es el punto x, y, porque va a haber varios puntos y que no saben cuáles son, y se simboliza a través de x, y. Ahora bien, luego debe de haber fórmulas. En esas fórmulas, en el enunciado, van a ver cuáles fórmulas son. Si ustedes observan, me dice, calcula el lugar geométrico de los puntos. Ya dijimos que puntos es porque es el punto x, y. De los puntos cuya distancia al punto. Esta distancia al punto me hace referencia que la fórmula que yo voy a utilizar va a ser la fórmula de la distancia del punto A, que aquí lo están mencionando, al punto P. Recuerden que el punto P siempre va a ser el punto de referencia, el punto que va a estar construyendo el lugar geométrico. Y luego aquí me dice sea igual a la distancia a la recta horizontal. Debido a eso, también sé que para este problema voy a utilizar la distancia del punto P, recuerden el punto P es el fundamental aquí, a la recta. Va a ser la distancia del punto A a la recta, y va a ser la distancia del punto P a la recta que pasa por aquí. Ahorita lo vamos a ir haciendo para que vaya quedando claro. Y luego les había dicho que se deben de relacionar con una igualdad. Aquí dice cuya distancia sea igual a la distancia. Ahí está la parte de igualdad entre miembro izquierdo y miembro derecho. Y a veces va a haber operaciones. Si ustedes se dan cuenta, nunca dice aquí que hay una multiplicación, nunca dice duplica, triplica, ni más 2, ni suma, etc. Al ratito vamos a hacer un ejercicio donde sí venga eso para que vean la diferencia. Entonces, lo que debo de hacer es el planteamiento. Ese planteamiento va a ser el importante. Y el planteamiento es que la distancia del punto A al punto P debe ser la misma que la distancia del punto P a la recta L. Ese va a ser el planteamiento y ese planteamiento, insisto, el planteamiento va a obedecer básicamente a lo que viene en el enunciado. Si ustedes saben leer bien el enunciado, no van a tener ningún problema con el planteamiento. Si no saben detectar las partes del enunciado, sí va a haber ahí ciertos problemitas, ¿no? Por eso ya saben, mándenme fotos al WhatsApp para que les diga si está bien planteado o no, o cualquier duda que tengan, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que sé cuáles son las dos fórmulas y ya que tengo el planteamiento, vamos a hacer una sustitución. ¿Cómo es que calculo la distancia de un punto a otro punto? Pues sabemos que la fórmula es la raíz cuadrada de la ordenada de la A menos la ordenada de la P elevado al cuadrado más la abscisa de la A menos la abscisa de la P elevado al cuadrado. Esa es la distancia entre dos puntos. Y yo sé que la fórmula de un punto a una recta es AX más BY más C entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Esas son las fórmulas que voy a utilizar y ya sé la conceptualización de la fórmula. Aquí debo de sustituir las ordenadas y las abscisas de los puntos. Aquí debo de sustituir la ecuación de la recta. Aquí sustituyo la ecuación de la recta. Y abajo sustituyo los valores de los coeficientes de la ecuación de la recta. Obviamente en esta X y en esta Y debo de sustituir las coordenadas del punto. Bueno, vamos a empezar a hacer operaciones. Todo lo que les estoy diciendo ya es relacionado a la parte de álgebra. Sigue en sustitución. Disculpen, porque apenas hice la sustitución de la fórmula. Ahora voy a hacer la sustitución numérica. Si realizo la sustitución numérica, me queda que la ordenada de la A es menos 3. La ordenada de la A es menos 3 menos la ordenada del punto P. Habíamos dicho que el punto P siempre va a ser X, Y. Entonces esto es menos Y
elevado al cuadrado más la abscisa de la A. La abscisa del punto A es menos 3. Aquí ya me equivoqué, porque aquí era menos 3 y en el otro era 2. Aquí es 2. Y menos la abscisa de la P, donde la abscisa del punto P habíamos dicho que es la X. Menos la X elevado al cuadrado. Y de ahí debo de obtener una raíz cuadrada. ¿Sale bien? Ahora bien, del lado derecho también debo de hacer una sustitución. Pero si se dan cuenta, no tengo nada que sustituir porque en ningún lado me están diciendo la ecuación de la recta horizontal. Como no me están diciendo la ecuación de la recta horizontal, debo de calcular la ecuación de la recta horizontal. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es graficar. Y si yo grafico, por aquí viene el eje de las ordenadas, por aquí está el eje de las abscisas, y me dicen que es el punto 4, menos 5, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y que aquí está el punto B, y me están diciendo que debe ser una recta horizontal. Como debe de ser una recta horizontal, pues resulta que la recta pasa por ahí. Por lo tanto, yo sé que hay una fórmula para calcular ecuaciones de un punto, perdón, ecuaciones de una recta. Y la fórmula para calcular la ecuación de una recta, sabemos que es la forma punto pendiente, donde es la ordenada que no conozco menos la ordenada que sí conozco, igual a la pendiente de la recta por la abscisa que no conozco menos la abscisa que sí conozco. Y a partir de ahí, conociendo la fórmula, yo puedo hacer la sustitución. Y si hago la sustitución, sabemos que es intercambiar valores. Por lo tanto, la ordenada que no conozco, pues sigue siendo y. La ordenada de la B es menos 5, por lo tanto aquí es un menos 5, igual a una pendiente que ahorita me la van a decir, multiplicada por una abscisa que no conocen, menos la abscisa que sí conocen, que es el 4. Ok, ¿alguna duda hasta ahí, chiquillos? Bueno, ahora les pregunto, fíjense bien, esto que les voy a preguntar ya se los había dicho y les dije que luego íbamos a ver dónde se aplicaba. Yo les dije, ¿cuál es la pendiente de las rectas horizontales? Y también les dije cuál es la pendiente de las rectas verticales. ¿Alguien se acuerda? Ok, vamos a aprenderlas. Si ustedes se acuerdan, les había dicho que la pendiente se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Por lo tanto, si ustedes tienen una recta vertical y están aquí, se supone que primero deben decir lo que suben. ¿Cuánto estoy subiendo? ¿Cuántos saltos de rana estoy dando? 1, exacto. En las rectas verticales subes 1. Y ya que subí 1, ahora díganme cuánto avanzo para llegar a la recta vertical. ¿Cuánto avanzo? 1. Va de nuevo. Para la recta vertical, del punto que yo quiera, primero subo 1. Si se dan cuenta que al subir 1 estoy sobre la misma recta. Pero dice la pendiente que luego debo de avanzar. Entonces díganme cuánto debo de avanzar para llegar a la recta. 6. ¿6? ¿Seguro? ¿Con estos 6 que avancé llegué a la recta? 0. 0, muy bien. Entonces, para las rectas verticales, siempre vamos a hacer la consideración que subimos 1 y avanzamos 0. Va de nuevo para los que no lo hayan visto. Si tú estás en cualquier punto de la recta, no importa en cuál punto estés, vamos a quitar ese punto. Si tú estás en un punto que está por aquí abajo,
Para que llegues a la recta tienes que avanzar 1, o perdón, tienes que subir 1, pero cuando te subes 1, si te das cuenta ya llegaste a la recta vertical. Con esos 2 puntos ya puedes trazar la recta vertical. Pero si tú avanzas lo que sea, ya no se va a producir una recta vertical, sino se va a producir una recta inclinada. Por eso se considera que la pendiente de una recta vertical es 1 entre 0. Ahora bien, lo que yo les había explicado es que el acuerdo es que se dejara en 1, porque también pudieran ser 2 los que subo, o pudiera subir 3, o pudiera subir 4, o pudiera subir 5 y avanzar 0. O sea, puedo subir todos los que yo quiera, pero por acuerdo, para que no haya ningún problema e inconveniente, se acordó que en las rectas verticales se iba a dejar solamente el 1 entre 0, aunque pudiera ser un 5 entre 0, un 8 entre 0, un 9 entre 0, etc. Se deja el 1 entre 0. Ese es un acuerdo. ¿Sale bien? Ok, ahora vamos a las rectas horizontales. Si yo tengo una recta horizontal y estoy en un punto, díganme primero cuánto tengo que subir para llegar a la recta. 0. 0, exacto. Debo de subir 0. Y si yo subo 0, o sea que no subí, entonces díganme, ya que no subí, ¿cuánto tengo que avanzar? 1, aunque pudiera ser cualquier número, ¿no? Pudiera ser 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Le dejamos en 1. Permítame tantito. Dice que si es pingüino o no es pingüino. Ya regresé. Entonces, el acuerdo, insisto, es que no va a subir nada y pueden avanzar los que sean. Pudiera avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Pero por acuerdo se prefiere dejar nada más el 1, al igual que lo que hicimos en la pendiente vertical. Pero vuelvo a insistir, esos son acuerdos. Y ahorita vamos a ver más acuerdos que se hacen en geometría analítica para que no choque con el álgebra. Entonces, como habíamos dicho que es una recta horizontal, la recta horizontal tiene una pendiente que es 0 sobre 1. ¿Sale bien? Ahora, después de hacer la sustitución, sabemos que lo que tenemos que hacer van a ser operaciones. Y si hago operaciones, fíjense bien, la operación que puedo hacer es este menos por este menos, es más, y me queda que este es un y más 5, este es un y más 5, y entonces aquí viene otra situación. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tienen que hacer es 0 entre 1, pero si hacen 0 entre 1, les va a quedar 0, ¿sale bien? Entonces si hacen la división, esto les queda un 0, que multiplica a x menos 4. Ahora bien, debido a la operación, díganme cuánto les da este 0 por lo demás.
Da 0. Da 0. Cero. Y entonces me queda que la ecuación solamente es y más 5 igual a 0. ¿Sale bien? Entonces, ahí tengan mucho cuidado en cómo va a estar el planteamiento en las rectas horizontales y en las verticales. Les pido por favor que vean el video que hicimos del grupo 16, porque en el grupo 16 les puse una recta vertical y cambia un poquito. Entonces, véanlo solamente para aclarar ese punto con rectas verticales y que tengan ¿No más, es igual más cero? ¿Perdón? ¿Que no es igual 0? O sea, si sea en vertical o horizontal. No, porque si es en vertical, la pendiente es 1 entre 0. Y si es 1 entre 0, ahí es una indeterminación. Y ahí hay que tomar otras consideraciones. Entonces, velo para que veas toda la explicación. Y que, o sea, aquí vemos la de la recta horizontal y ya en la otra vez la de la recta vertical. Nada más es un pedacito y ya con eso queda claro, ¿no? Bueno, ¿para qué hice todo este proceso? Pues precisamente para calcular la ecuación de la que debo de sustituir aquí arriba. Pero si ustedes observan, en la que sustituyo aquí arriba, esta tiene X y la que yo obtuve no tiene X. La que está aquí arriba sí tiene Y y la de acá también tiene Y. O sea, esta tiene X, pero esta no tiene X. Esta tiene Y y esta sí tiene Y. Esta tiene C y también esta tiene C. Entonces hay que tener cierto cuidado en el momento que voy a sustituir. Voy a hacer la sustitución. La sustitución dice, ¿hay una A? Pues no, no hay una A. ¿Hay una X? Acuérdense que esta X y esta Y que sustituyen son las coordenadas del punto. Y el punto que estoy considerando precisamente es el punto X, Y. Por lo tanto, en la X tengo que sustituir una X, lo cual implicaría que pareciera que no estoy haciendo ninguna sustitución, pero en realidad sí estoy haciendo una sustitución porque es la coordenada del punto. Más, ¿cuál es la B? La B es precisamente el coeficiente de la Y. Y el coeficiente de la Y, pues sabemos que es el 1. Por lo tanto, aquí sustituyo un 1 y multiplico por esta Y. Pero acuérdense que esta Y es la sustitución de la ordenada del punto. Como el no tengo ordenada del punto, pues prácticamente es no sustituir nada. Y lo único que debo de hacer es sustituir una Y más la C, donde la C es esta y que precisamente es el 5 que tengo por acá. Obviamente hay que sustituirlo con todo y signo. Por lo tanto, lo que voy a sustituir aquí va a ser un 5 y lo voy a dividir entre el valor de la A. Recuerden que el valor de la A es un 0. Entonces lo que tengo que sustituir es un 0. Y me queda aquí... ¿Por qué puso el 5 en C? Porque de la clase de la semana pasada les expliqué que este era el término independiente de la ecuación de la recta, a la cual se iba a calcular la distancia. Por eso se sustituye el 5. Y por eso hice el cálculo de toda la recta. O sea, todo este cálculo que hicimos fue precisamente para conocer la ecuación de la recta que se iba a utilizar en el numerador de la fórmula. ¿Sale bien? Gracias. Ok. Y luego hay que sumar la B. Pero la B, acuérdense que la B es el coeficiente. Por lo tanto, el coeficiente que tengo es el 1. Y eso me lleva a que yo debo de sustituir un 1 al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Sale bien? Espérame tantito.
No, el pingüino está mal. Estaban el pingüino. Ya regresé. Bueno, ¿alguna duda, chiquillos? Acuérdense que son conceptos que ya vimos anteriormente y lo único que estoy haciendo es aplicar los conceptos. Obviamente hay que entender los conceptos, ¿no? Que eso ya es desde las clases pasadas. Bueno, ¿dudas? Ok, ahora No, bien, profe. ya que hice esa parte, que todo eso fue conceptual de geometría analítica, porque tenía que saber exactamente qué sustituir, o sea, esa es la parte del concepto, o sea, no nada más es aprenderme la fórmula, sino entender el concepto asociado a la fórmula, porque debo saber qué se sustituye en cada caso. Entonces ahora sí vamos a ir a otra parte que básicamente va a ser aritmética y álgebra. Y esa parte de aritmética y álgebra obedece a conocimientos previos. Y donde les pido de favor que si tienen alguna duda en eso, díganme, porque pues va a ser va a ser prácticamente el 80% del ejercicio, va a ser álgebra y aritmética. Esto primero fue conceptualización de geometría analítica. Bueno, entonces le comienzo. Habíamos dicho que hay que elevar un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado ya saben que es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, o sea que me da un 4y, más el cuadrado del segundo. Eso lo habíamos visto ya en álgebra. Luego más, habíamos dicho que cuando los dos son negativos, cuando yo tenga que en los dos yo tengo un negativo, esto lo iba a trabajar como un positivo y todos los resultados me iban a quedar positivos. Por lo tanto, voy a escribir el cuadrado del primero, que es 9, más el doble producto del primero por el segundo, que me da un 6x, más el cuadrado del segundo, que es una x cuadrada. Obviamente todo esto tiene una raíz y el resultado de elevar al cuadrado, pues es lo que está en el radicando. Ahora bien, en el miembro derecho tengo que hacer operaciones. Si ustedes hacen el 0 por x, pues es obvio que me da 0. Y luego si yo hago el 1 por y, pues me da y. Y por lo tanto, lo único que voy a escribir en el miembro derecho, en el numerador, va a ser el y más 5. Dividido, si ustedes hacen operaciones, 0 al cuadrado me da 0, 1 al cuadrado me da 1, y la raíz de 1 es calcular el número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 1, y el número que multiplicado por sí mismo 2 veces que me dé 1, pues es el 1. Y con eso ya hice la raíz cuadrada del 1. Acuérdense que eso es definición, pero de aritmética y de álgebra. Con eso ya hice las operaciones. Ya saben que si tienen duda, luego díganme, por favor. Luego, continúo haciendo operaciones. ¿Qué operaciones hay que hacer? Pues hay que hacer la suma de términos semejantes. Si hago la suma de términos semejantes, pues lo primero que hay que escribir es una x cuadrada, luego escribo la y cuadrada, luego escribo un más 6x, luego escribo un menos 4y, que esos no tienen términos semejantes, y los únicos términos semejantes es el 4 con el 9, que al ser la ley de la suma, me queda que eso va a ser un 13. Entonces le sumo 13, y eso está adentro del radicando. Y si vemos la operación que tengo en el miembro derecho, pues nada más es dividir y más 5 entre 1, y la división de y más 5 más 1, pues me sigue dando y más 5. Obviamente en valor absoluto. Ahora bien, el concepto de álgebra, que tal vez no muchos lo manejaron, es que para quitar las barras de valor absoluto, yo debo de elevar al cuadrado para que se quite el valor absoluto. Pero si yo elevo al cuadrado del lado derecho, también debo de elevar al cuadrado en el lado izquierdo. Y eso de elevar al cuadrado en ambos miembros recibe el nombre de propiedad. Déjenme doy un poquito. Bueno, sí. Eso se llama propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que hagas en el miembro izquierdo la tienes que hacer del miembro derecho. ¿Por qué debo de elevar al cuadrado? Porque las barras de valor absoluto solamente se quitan elevando al cuadrado. Por lo tanto, en el miembro izquierdo, si ustedes se dan cuenta, tienen una raíz y tienen un cuadrado
Al ser las dos operaciones inversas, lo que va a quedar solamente es el radicando, y entonces lo que escribo es el radicando. O sea, escribo x cuadrada más y cuadrada más 6x menos 4y más 13, que ese fue el radicando. Y en el miembro derecho, lo que me están pidiendo es que haga un binomio al cuadrado. Como es un binomio al cuadrado, pues ya saben que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que me da 25. Y si ustedes se dan cuenta, al elevar el cuadrado, las barras de valor absoluto ya no se deben de escribir. Eso es algo que es de aritmética y de álgebra. Bueno, ya una vez aplicando la propiedad de la igualdad, pues lo único que hay que hacer son operaciones inversas para dejar todo de un solo lado igualado a 0. Acuérdense que debe de ser en forma general, o sea que debe estar igualado a 0. Por lo tanto, aquí hay una x cuadrada, que si ustedes observan, no hay ningún término semejante en el miembro izquierdo, por lo tanto sigue siendo x cuadrada. Luego tengo una y cuadrada y otra y cuadrada, que al hacer operación inversa me va a quedar un 0. Después tengo una 6x y del lado derecho no tengo nada, por lo tanto sigo dejando el más 6x, y después tengo un menos 4y, tengo un menos 4y del lado izquierdo, tengo un más 10y del lado derecho. Por operación inversa me va a quedar entonces un menos 14y, me queda un menos 14y, y por último tengo un más 13 del lado izquierdo, tengo un más 13 del lado izquierdo, un más 25 del lado izquierdo. Si hago la operación inversa me va a quedar menos 25, y por la ley de la resta, al hacer la operación, esto me queda un menos 12 igual a 0. ¿Cómo sé que ya terminé? Pues sé que ya terminé porque ya no hay más operaciones que hacer. Si se dan cuenta, ya no hay términos semejantes. ¿Cómo sé que ya terminé? Porque no puedo simplificar la ecuación. Recuerden que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número, pero no se puede porque el coeficiente de la x cuadrada es 1, no se podría simplificar la ecuación, y por lo tanto este es mi resultado. ¿Qué me está representando esto? Vuelvo a repetir, es una ecuación asociada a una gráfica. ¿Qué gráfica puede ser? Pues puede ser la gráfica de una recta, la gráfica de una parábola, la gráfica de una circunferencia, la gráfica de una elipse o la gráfica de una hipérbola. Obviamente, como no sabemos graficar todavía alguna de ellas, pues no podemos hacer la gráfica. Sin embargo, sí podemos calcular la ecuación. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Estos procedimientos van a ser para todos los ejercicios? Vamos a reconceptualizar. Un procedimiento surge de una serie de conceptos. No puede haber un procedimiento único porque el concepto a aplicar surge del resultado anterior. Entonces, este procedimiento que fue planteamiento, sustitución, fórmula, sustitución, operaciones, etc. O sea, toda esa liga de conceptos te llevan a un procedimiento que es único para este ejercicio. Sin embargo, en todos los ejercicios vas a utilizar los mismos conceptos. En otras palabras, siempre vamos a elevar al cuadrado, siempre va a haber operación inversa, siempre va a haber valor absoluto, siempre va a haber elevar al cuadrado, siempre va a haber suma de términos semejantes. Y lo que podría decirse que coinciden todos es que en todos los ejercicios, ahí sí lo podemos decir, siempre va a haber dos fórmulas que se pueden utilizar, a veces las dos, a veces una, a veces ninguna. Siempre va a haber una igualdad y casi siempre va a haber operaciones. ¿Dónde voy a ver eso? Precisamente lo voy a ver en el enunciado. ¿Sale bien? ¿Qué es más de todos los ejercicios? Álgebra. Ahí es donde se van a topar con más álgebra. Bueno, si no tiene ninguna duda, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, dime. Pero en caso, o sea, cuando nos queda un binomio, siempre tenemos que elevar al cuadrado para quitar las barras de valor absoluto. Siempre. Y cuando nos quede un binomio, solamente hacemos lo que usted ya nos había enseñado. Ajá, sí, siempre. Por eso depende de lo que tengas. Si no tienes barras de valor absoluto,
pues no lo hagas. Si tienes el binomio al cuadrado, pues realiza la operación. Si no tienes ningún cuadrado, pues nada más haz suma de términos semejantes. O sea, insisto, ¿no? Es varios conceptos individuales que dependiendo del resultado lo aplicas y la unión de todos esos conceptos te genera un procedimiento. Pero por eso los conceptos individuales de álgebra y los conceptos individuales de geometría analítica deben quedar bien claros, si no, no vas a poder hacer nada. ¿Sale bien? Ok, bueno, voy a dejar de compartir pantalla para poder preparar otro lienzo y irnos a otro ejercicio. Entonces, vuelvo a compartir pantalla y ejercicio 2. Ay, esa no es. Ejercicio 2. Calcula el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a los puntos fijos A de coordenadas 3,5 y B de coordenadas menos 2, menos 4 sea siempre igual a 7. Ok, entonces otra vez vuelve a ocurrir lo mismo. Tienen que detectar cuáles son los elementos del enunciado. Lugar geométrico, ya saben que voy a obtener una ecuación y que por lo tanto forzosamente hay un punto de coordenadas x, y. Como me están diciendo cuya diferencia, aquí hay una operación, va a ser una resta y esa diferencia va a ser una diferencia de distancias. ¿De qué fórmula de distancia? Acuérdense que hay dos fórmulas de distancia, pues es distancia a puntos. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es la de distancia de un punto a otro punto y esas distancias se van a restar para tener una igualdad. Y aquí me dice la diferencia sea, esa sea hace referencia a una igualdad y va a ser igual a 7. Entonces, eso que se ve en el enunciado y que tienen que aprender a leerlo, eso y a entenderlo, eso es la parte complicada del ejercicio. Entonces, de ahí ya lo demás, pues es simplemente plantearlo y empezar a hacer todo lo que es álgebra. Entonces, vamos a plantearlo. Espérenme tantito. Entonces, en el planteamiento voy a decir entonces que va a haber una distancia del punto P, donde acuérdense que el punto P siempre va a aparecer en lugar geométrico, del punto P al punto A, menos, porque en algún momento nos dijeron que era una diferencia, menos la distancia del punto P al punto B, que es el otro punto fijo. Y nos dijeron que eso iba a ser igual a 7. ¿Sale bien? Una vez que ya lo planteamos, pues obviamente hay que hacer la sustitución. Y esa sustitución va a obedecer a la fórmula que utilizamos para calcular la distancia entre puntos. Por lo tanto, la distancia de un punto P a un punto A sabemos que es la ordenada de la P menos la ordenada de la A elevado al cuadrado más la ordenada de la P menos la abscisa de la P, disculpen, menos la abscisa de la P menos la abscisa de la A elevado al cuadrado, eso en raíz cuadrada. Y va a ser menos la ordenada de la P
menos la ordenada de la b elevado al cuadrado más la abscisa de la p menos la abscisa de la b elevado al cuadrado, eso en raíz cuadrada, y eso va a ser igual a 7. ¿Qué fue lo que hice? Pues solamente hice la sustitución de la fórmula. Las fórmulas ya se las saben, y la fórmula la sustituí porque en el planteamiento es lo que me está diciendo en el enunciado. Una vez que hice la sustitución de la fórmula, vamos a hacer la sustitución de los valores numéricos. Si hago la sustitución de los valores numéricos, la y de la p, habíamos dicho que el punto a considerar en el lugar geométrico siempre va a ser de coordenadas x, y. Por lo tanto, la ordenada de la p, pues simplemente es la y, porque no la conozco. Menos la ordenada de la a, observo que es un 5, eso lo elevo al cuadrado, más la abscisa de la p, ya habíamos dicho que el punto p no conozco su abscisa, le voy a restar la abscisa de la a, que es un 3, lo elevo al cuadrado, y de ahí sabemos que es una raíz cuadrada. Hacemos lo mismo para la otra, este va a ser una y menos una ordenada de la b, que es un menos 4, elevado al cuadrado, más la abscisa de la p, que es una x, menos la abscisa de la b, que es un menos 2, elevado al cuadrado, eso en raíz cuadrada, y eso debe ser igual a 7. Ya que hice la sustitución numérica, pues ya sé que después de sustituciones numéricas, el concepto a aplicar es una operación, y si hay operaciones, por jerarquía de operaciones, sé que la primera operación que debo de hacer es la que está dentro de los paréntesis, y dentro de los paréntesis el y-5 no se puede, y el otro paréntesis, acuérdense que el radical, o sea el símbolo de la raíz, también es un paréntesis, por eso lo primero que debo de hacer es los binomios al cuadrado. Como ya me sé los binomios al cuadrado, sé que es el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, elevo el otro binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y todo eso va a estar en una raíz cuadrada. Y le resto lo demás. Hacemos operaciones, menos por menos me da más, por lo tanto es un y más 4 al cuadrado, y sabemos que al cuadrado es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más, y otra vez tengo un menos por menos adentro que me da más, y si lo elevo al cuadrado es x cuadrada más 4x más el cuadrado del segundo, que es 4, y eso es igual con 7. ¿Sale bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Solamente lo que hicimos en el ejercicio pasado, o sea, los conceptos. Recuerden que cada paso es un concepto y ese concepto lo tienen que entender bien, si no, no lo van a entender. No van a poder hacer adecuadamente todo lo que me está pidiendo. Vamos con operaciones. ¿Cuál es la operación que sigue? Pues es la suma de términos semejantes. Si se dan cuenta, aquí tengo un 25 y un 9 que se pueden sumar, y si se dan cuenta, aquí tengo un 16 y un 4 que se pueden sumar. Por lo tanto, hago suma de términos semejantes y de una vez ordeno. Por lo tanto, aquí tengo un x al cuadrado más un y al cuadrado menos un 6x menos un 10y, y si hago la suma, eso me queda un 34, y todo eso en raíz cuadrada, menos, vuelvo a hacer lo mismo acá, tengo un x cuadrada más un y cuadrada más 4x más 8y, y hago la suma de términos semejantes, me queda un más 20 en raíz cuadrada, y eso es igual con 7. ¿Sale bien? Bueno, ahora bien, vamos a aplicar un concepto nuevo de álgebra. Y el concepto nuevo de álgebra es el siguiente. Bueno, no es concepto nuevo, ya lo hemos utilizado, pero es una manera diferente de aplicar. Por favor, dígame alguno de ustedes cuál cree que debe de ser el paso siguiente. Eliminar las raíces cuadradas. Pues resulta que no existe el eliminar. Ese concepto no existe en álgebra. ¿Cuál sería lo que sigue? ¿Racionalizar? ¿Cuál? ¿Racionalizar? No, porque racionalizar es factorizar y no puedes factorizar porque no hay ningún factor común. ¿Cuál sería el paso? Aplicar la propiedad de la igualdad. Muy bien, aplicar la propiedad de la igualdad.
Y aplicar la propiedad de la igualdad es hacer la misma operación del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces díganme, si van ustedes a aplicar la propiedad de la igualdad, que esa ya se la saben, la propiedad de la igualdad dice que tienes que hacer la misma operación del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Alguien me podría decir qué operación creen que se debe de hacer del lado izquierdo y del lado derecho? Elevar al cuadrado. Muy bien, entonces voy a elevar al cuadrado. ¿Sale bien? Eso ya lo habíamos hecho, solamente que ahora es diferente el contexto porque hay una resta. Y ahí es donde les tengo que explicar la parte de álgebra que quizás no la han hecho. Entonces, lo que ahorita ocurre es que toda esta raíz es una A menos toda esta raíz que es una B. Y ustedes saben que A menos B al cuadrado es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces lo que voy a hacer es elevar el binomio al cuadrado. Y si voy a elevar el binomio al cuadrado, quiere decir que primero debo de escribir el primer término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Pues todo este. Y si elevo al cuadrado todo ese, me doy cuenta que la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas y por lo tanto lo único que debo de escribir es el radicando. O sea, voy a escribir x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 10y más 34. Y con eso ya elevé el primero al cuadrado. ¿Por qué? Porque la raíz al cuadrado son operaciones inversas. Ahora bien, debo de restar 2 veces el primero por el segundo. Pero si ustedes se acuerdan, el primero era una raíz y el segundo era otra raíz. Por lo tanto, debo de multiplicar esas dos raíces. Pero si ustedes se acuerdan, hay y existe una propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes menciona que si tienes la raíz de un radicando por la raíz de otro radicando y los radicandos son diferentes, tú lo puedes escribir como la raíz cuadrada de la multiplicación de los dos radicandos. Eso quiere decir, entonces, que esto va a ser menos 2 veces una sola raíz. Y esa única raíz es la del producto de x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 10y más 34 multiplicado por x cuadrada más y cuadrada más 4x más 8y más 20. Ahí estoy multiplicando los dos radicandos. Si se están dando cuenta, la aplicación del concepto, o sea, si se dan cuenta estoy elevando un binomio al cuadrado, la aplicación del concepto me lleva a otro concepto que va a ser una multiplicación, que va a ser bastante grande y que ahorita la vamos a hacer. Luego, vamos a recapitular. Este que acabo de escribir es el primero al cuadrado. Este que escribí aquí fue menos 2 veces el primero por el segundo. Y ahora lo que me falta escribir es el cuadrado del segundo. Y el cuadrado del segundo, si ustedes se acuerdan, es precisamente este. Entonces, si esta raíz la elevo al cuadrado, al ser la raíz y el cuadrado operaciones inversas, lo único que voy a escribir va a ser el radicando. Y si escribo solamente el radicando, me va a quedar más x cuadrada más y cuadrada más 4x más 8y más 20. Igual, si se dan cuenta, del otro lado solamente tengo un 7 al cuadrado. Y pues yo sé que 7 al cuadrado no hay tanto problema, porque 7 al cuadrado me da un 49. ¿Sale bien? Bueno. Ahora bien, ya que elevé al cuadrado y que el elevar al cuadrado me produjo una ecuación bastante grande y que quizás nunca la había hecho en mi vida, pero pues obviamente tenemos que seguir creciendo porque en la secundaria hacíamos cosas más sencillas y en la primaria obviamente más sencillas. Ahorita ya estamos haciendo cosas más de nuestro nivel. Vamos a hacer el siguiente paso. Y el siguiente paso, pues se ve que son operaciones y básicamente obedece a la suma de términos semejantes. Por lo tanto, aquí tengo un x cuadrada, aquí tengo un x cuadrada. Por lo tanto, me va a quedar un 2x cuadrada. Les recomiendo, por favor, que no tachen, porque muchas veces cuando hacen suma de términos semejantes tachan. Y cuando ustedes tachan, lo que ocurre es que luego el que era signo menos ahora aparece signo más y cuando quieren revisar no lo ven. Entonces, sugerencia, mejor utilicen un marcatextos para que con el marcatextos
sea más fácil saber cuál era la operación original y poder revisar, ¿no? Bueno, me voy al siguiente término semejante. Aquí me doy cuenta que hay una y cuadrada y por acá también hay una y cuadrada. Por lo tanto, si hago la suma de términos semejantes, me va a quedar un más 2y cuadrada. Luego me voy al siguiente término semejante. El siguiente término semejante es un menos 6x que está por acá y un más 4x que está por acá. Por lo tanto, me va a quedar, utilizando la ley de la resta, un menos 2x. Luego me voy a las y's. Por aquí tengo a un menos 10y y por aquí tengo un más 8y. Por lo tanto, al utilizar la ley de la resta, esto me queda un menos 2y. Luego me voy a un término independiente, donde en el término independiente resulta que aquí tengo un menos 34. Creo que no se ve muy bien. Mejor vamos a utilizar este. Aquí hay un más 34 y aquí hay un más 20. Por lo tanto, eso me va a quedar un más 54. Y luego tengo lo demás, que es un menos 2 raíz cuadrada de todo este paréntesis, que es x cuadrada más y cuadrada menos 6x, etcétera, más 34. Asegúrense de escribir bien porque ese 4 ya parecía 9. Y lo mismo por acá, ¿no? Solamente estoy transcribiendo. Listo. Y eso es igual a 49. Ok. Ahora bien, ya hice la suma de términos semejantes. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pequeño problemita. Y el pequeño problemita es que todavía tengo una raíz. Y como todavía tengo una raíz, esta raíz no se parece a todos estos. ¿Y por qué no se parece a todos estos? Pues porque precisamente aquí hay una raíz y estos no tienen raíz. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aplicar un concepto, tomo la decisión de aplicar un concepto que se llama operaciones inversas y eso va a llevarme a que estos queden de un solo lado, o sea, los que no tienen raíz, y este que sí tiene raíz se quede del otro lado. Obviamente me doy cuenta que por aquí hay un 49, por lo tanto también hay que hacer la operación inversa con el 49. Y eso me lleva a que aquí escribo un 2x cuadrada más 2y cuadrada menos 2x menos 2y. Y luego, si ustedes observan, aquí hay un 54 y aquí hay un 49. Por lo tanto, con este 54 y con este 49 yo puedo hacer operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, hay una resta, por lo tanto me va a quedar más 5. Al 54 le estoy restando 49. Y en el otro miembro me va a quedar un 2 por la raíz cuadrada de un x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 10y más 34 por x cuadrada más y cuadrada más 4x más 8y más 20. Ok. 49. Me dio por acá 49. Aquí fue 34. Por eso me dio 54. Y 54 menos 49. Sí es 5. Ok. Bueno. Ahora bien. Por jerarquía de operaciones, ¿cuál es la operación que ahora debo de hacer? La multiplicación. Exacto, la multiplicación. Y si es la multiplicación, esta x cuadrada tiene que multiplicar a la x cuadrada, tiene que multiplicar a la y cuadrada, tiene que multiplicar al 4x, tiene que multiplicar al 8y y tiene que multiplicar al 20. Eso precisamente se llama propiedad distributiva. Y ya que haya multiplicado esos, pues ahora resulta que debo de multiplicar la y cuadrada por la x cuadrada, la y cuadrada por la y cuadrada, la y cuadrada por la 4x, por el 8y y por el 20. Y tengo que hacer lo mismo con los otros. Conclusión, la multiplicación que voy a hacer
me va a dar como resultado 25 términos. Y de esos 25 términos, pues simplemente hay que hacer la multiplicación con cuidado, con mucha paciencia, para no cometer ningún error y obviamente llegar al resultado adecuado. Por lo tanto, me voy a permitir aquí hacer una raíz súper enorme, porque van a salir 25 términos y 25 términos son muchos. Entonces le empiezo. Voy a multiplicar la x cuadrada por todo lo demás. Y entonces si multiplico la x cuadrada por todo lo demás, me queda una x cuarta, me queda un x cuadrada y cuadrada, me queda un más 4x cúbica, me queda un más 8x cuadrada y me queda un más 20x cuadrada. Voy a comprobar, voy a verificar, a ver si no me estoy equivocando. Si detectan también que tengo algún error, pues por favor avísenme. Ok, ya multipliqué el x cuadrada. Ahora voy con el y cuadrada. Si multiplico y cuadrada por todo lo demás, me queda un x cuadrada y cuadrada más un y cuarta más un 4xy cuadrada más un 8y cúbica más un 20y cuadrada. Fíjense cómo lo estoy escribiendo abajo para ir viendo que son de 5 en 5 y que en el momento que pueda revisar pueda checarlo, ¿no? Es simplemente para verificar al rato y que no tenga ningún error, y si vi algún error pues corregirlo luego, ¿no? Luego, vámonos con el otro término. Bueno, primero dejen verificar. Es este, es esta, es esta, es esta, es esta. Ok. Ahora vamos a multiplicar el menos 6x por todo lo demás. Si hago la multiplicación, me queda menos 6x cúbica menos 6xy cuadrada menos 24x cuadrada menos 48xy menos 120x. Aquí tengo esta, aquí tengo esta, aquí tengo esta, aquí tengo esta y aquí tengo esta. Ok, vamos con la siguiente. Ahora vamos a multiplicar el menos 10y por todo lo demás. Y si hago la multiplicación, entonces me queda un menos 10 x cuadrada y menos 10 y cúbica menos 40xy menos 80 y cuadrada menos 200y. Esta y esta, ok, está bien. Y por último vamos a multiplicar al 34. Si multiplicamos al 34, pues ya me queda el 34x cuadrada, el más 34y cuadrada, más 34 por 4, 136 xy menos 34 por 8, 272 más 272y más 680. 34. ¿Y dónde surgió el 34? De la suma de términos semejantes, que está acá. Ok. Bueno. Dime. Profesor, ¿por qué le puso ahí 34xy si nada más hay una una x en el 4? Ah, sí, Dios te pague, tienes razón. Nada más es una x. ¿Por qué le puse? Porque me equivoqué. Y seguramente mi cerebro vio el del de arriba y lo copió. Entonces, por eso siempre revisen, siempre revisen. Porque como es un montón de álgebra, les digo, casi es el 80% de álgebra, hay que estar revisando constantemente. Dios te pague. Entonces, 3
3 por 8, 4 por 8, 32, 3, 24, 7. Ok, listo. Entonces, ahora, pues lo que sigue, salta a la vista que hay que hacer operaciones. Y si voy a hacer operaciones, ¿por qué? Porque en todo el radicando tengo términos semejantes. Entonces aquí me queda un 2x cuadrada más un 2y cuadrada menos un 2x menos un 2y más 5. Y eso va a ser igual a 2 veces una raíz. Vamos a ver de qué tamaño está esta raíz. Vamos a empezar a sumar términos semejantes. Si sumo términos semejantes, pues primero busco las x cuartas. Y si se dan cuenta, no hay más x cuartas, entonces aquí va una x cuarta. Luego me voy con las y cuartas. Las y cuartas, pues resulta que está esta. Resulta que está esta. Y si está esta, pues ya no hay más y cuartas. Por lo tanto, va a ser un más y cuarta. Ahora bien, si se dan cuenta, debería de seguir con la x cúbica. Pero resulta que yo tengo aquí una multiplicación de x cuarta por y cuadrada. Debido a eso, el valor absoluto de los exponentes me lleva a que tiene un exponente 4. Como tiene un exponente 4, no pongo primero la x cúbica, sino primero pongo estos dos que están elevados al cuadrado los dos, y que sería algo similar a tener un exponente 4. Por lo tanto, si hago la suma de términos semejantes, aquí me va a quedar más 2 veces x cuadrada por y cuadrada. Ya estoy sumando términos semejantes. Ahora sí, me voy con los cubos. Y si me voy con los cubos, resulta que aquí tengo el 4x cúbica y por aquí tengo el 6x cúbica. Aplico ley de la resta y entonces me queda un menos 2x cúbica. Luego, vámonos con... Tendría que seguir con la y cúbica. Vamos a buscar la y cúbica. La y cúbica, vamos a utilizar la y cúbica, aquí hay una y cúbica y por acá hay otra y cúbica, por lo tanto esa con esa me va a quedar un menos 2y cúbica, y ahora en lugar de irnos con la x cuadrada vamos a buscar el que me dé una suma de exponentes 3, y si se dan cuenta el que me da una suma de exponentes 3 es precisamente este x cuadrada y, que aquí al sumar los exponentes me da un exponente 3, y por lo tanto el grado absoluto al ser 3 lo dejo primero y este tiene un término semejante que está hasta por acá. Por lo tanto, la suma de esos dos términos semejantes me queda un menos 2x cuadrada y, luego busco su contraparte, o sea donde esté elevada la y al cuadrado y donde esté elevado la x a la 1, donde me topo con esos dos, y el resultado me da un menos 2xy cuadrada. No sé si se dan cuenta que se está formando un patrón acá de colores. Entonces ese patrón de colores me indica que también estoy bien, que voy haciendo bien las cosas. Por eso les digo, mejor háganlo con marcatextos para que quede más visible. Bueno, vámonos ahora con la x cuadrada. Vamos a utilizar otra vez este. Entonces aquí hay una x cuadrada, aquí hay otra x cuadrada y aquí hay otra x cuadrada. Por lo tanto, si hago la operación, esta con esta me queda 10 y esta con esta me da un 30. Por lo tanto, esto es un más 30 x cuadrada. Luego me voy con las y cuadradas. La y cuadrada, pues tengo esta y cuadrada, tengo esta y cuadrada y tengo esta y cuadrada. Por lo tanto, si hago las operaciones, me queda un 34 más un 20 menos un 80, 34 más 20 menos 80, y eso me da un menos 26 menos 26y cuadrada. Vámonos con el otro cuadrado, que el otro cuadrado sería la multiplicación de la x por la y, porque al tener exponente 1 y 1 es como si tuviera un cuadrado. Entonces me voy con este menos 48xy y este menos 40xy, que me da en total un menos 88xy, menos 88xy,
Y después me voy con las x solitas. Aquí tengo una x con otra x, que si hago la ley de la resta, me queda un más 16x, un más 16x, un más 16x. Luego me voy con este 200 y este 272, que me da un resultado de más 72 y. Y por último el más 680. Sale bien. Bueno, a veces me preguntan que ¿para qué ejercicios como estos? Pues precisamente porque en algún momento en su vida profesional van a tener que hacer la misma rutina muchas veces. Si ustedes fueran técnicos laboratoristas, ecólogos, y que tienen que hacer prueba de agua en 80 peceras para ver el pH Somos, en la profe. mañana, en la tarde, exacto, o en la noche, pues resultaría que tendrían que hacer 240 pruebas el mismo día, en la misma forma, para obtener resultados diferentes. Entonces, como bien dice su compañero, ¿no? Son técnicos en ecología y pues para allá van, ¿no? Van a hacer muchos procedimientos repetidamente y van a hacer muchos tests repetidamente, y en todos los tests tienen que estar bien, porque si no los hacen bien, si uno está mal, ya falló toda la prueba. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho amor y mucha paciencia. Entonces háganlo con tranquilidad, háganlo con marca texto, les digo, se ve más bonito y eso como que hasta te alegra la vida, y háganlo tranquilamente. Y obviamente aplicando cada concepto, que en su totalidad me lleva un procedimiento. Si revisamos el procedimiento anterior a este, pues no se parecen en nada. Pero si revisas cada concepto, los conceptos son los mismos en el otro ejercicio y en este. Bueno, ahora bien, con toda la experiencia que ustedes tienen, platíquenme por favor, ¿qué hago? ¿Alguien tiene idea de lo que... Operaciones inversas. No, porque la única operación que hay aquí es una multiplicación. Y si haces una división, quiere decir que tendrías que dividir todo entre 2. Y si tú te das si te das cuenta, el 5 no es divisible entre 2. Y si lo divides entre 2, te va a dar un número racional y eso complica las cosas. Entonces, la operación inversa... Exacto. Lo que hay que hacer es propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad, que precisamente es elevar al cuadrado ambos miembros, igualdad, implica que voy a elevar al cuadrado este de aquí y también voy a elevar al cuadrado este de acá. Y en eso ya tenemos experiencia, porque elevar al cuadrado pues es multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, si ya se están dando cuenta, este que yo tengo aquí hay que elevarlo al cuadrado. Y si lo elevo al cuadrado, quiere decir que hay que multiplicar por esta misma base 2 veces. Entonces, para lo cual me voy a permitir escribir aquí abajo otra vez el 2x cuadrada más 2y cuadrada menos 2x menos 2y más 5. Lo repito para de una vez empezar a hacer la multiplicación. Y con la experiencia que sabemos que esta multiplicación que voy a hacer ahorita, pues va a ser similar a la multiplicación que hice hace ratito, a toda esta multiplicación. Eso quiere decir que otra vez voy a tener 25 términos, pero pues simplemente hay que hacerlo con calma, ¿no? Le comienzo. Vamos a multiplicar esa 2x cuadrada por todo lo de arriba. Y si multiplico, me va a quedar un 4x cuadrada más 4x cuadrada y cuadrada menos 4x cúbica menos 4x cuadrada y más 10x cuadrada. Voy a revisar a ver si no me equivoqué. Si detectan algún error, díganme por favor. Ok, parece que sí. Voy a hacer la misma estrategia de hace rato. Voy a poner las 5 líneas abajo para que sea más fácil identificarlos y que no haya tanta confusión. Ahora voy a multiplicar el 2y cuadrada por los 5 de arriba. Por lo tanto, si hago la multiplicación, ahora me va a quedar un 4x cuadrada y cuadrada
más un 4y cuarta menos un 4x cúbica. No es cierto. No es x cúbica. Ya me equivoqué. Es un 4xy cuadrada. Es un 4xy cuadrada. Luego viene un menos 4y cúbica. Y luego viene un más 10. Un más 10y cuadrada. Dejen reviso. 4x cuadrada, 4y cuarta, menos 4xy cuadrada, menos 4y cúbica. Ok, está bien. Ahora vamos con el siguiente. Vamos a multiplicar ese menos 2x por los... Profesor. Dime. Creo que se equivocó en el de 2x cuadrada. Dime en cuál... Primero ahí era 4 en el exponente. Sí, cierto. Tiene razón. Dios te pague. 4x cuarta. Tiene razón. Sí, me hubiera dado cuenta también al último, porque al último tiene que aparecer un exponente cuarto. Y pues definitivamente no hubiera sido. Gracias, Dios te pague. Así tienen que estar revisando siempre, siempre, porque si no, todo el proceso está mal. Hay que aceptarlo. En una operación, si te falla algo, pues el paciente se muere, aunque hayas hecho la mejor operación del mundo, ¿no? Entonces hay que cuidar todos los detalles, porfa. Bueno, vámonos al otro. Si hago la multiplicación, aquí me quedo un menos 4x cúbica, un menos 4xy cuadrada, un menos 4x cuadrada, un menos 4xy y un menos 10x. Dejen reviso. Aquí me queda esta. Aquí ya me equivoqué, porque este es más 4. Este es más 4. Y este también es más 4. Y el otro sí es menos. Ok. Listo. Vamos con el siguiente. El siguiente es un menos 2y. Por lo tanto, es un menos 4x cuadrada y menos 4y cúbica más 4y cuadrada. No es cierto. Menos 4xy. Me adelanté. Menos 4xy. Luego más 4y cuadrada. Más 4y cuadrada. Y luego menos 10y. Reviso. Listo. Y por último hacemos la última multiplicación, que es el 5. Entonces aquí me queda un 10x cuadrada. Luego un más 10y cuadrada. Más 10y cuadrada menos 10x menos 10y más 25. Ok. Y entonces aquí tengo un 10, 10, 10, 10. Ok. Y todo eso es igual a lo que está en el miembro derecho. Y eso es igual a 2 veces por la raíz cuadrada de todo el radicando, que ya saben que está... no es cierto. Disculpen. Acuérdense que estoy haciendo operaciones inversas. Perdón, estoy explicando la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que si tú tienes un 2 y este 2 lo estás elevando al cuadrado, pues ese 2 al cuadrado debe de ser un 4. Aquí es un 4. Y como estoy elevando la raíz a un cuadrado, son operaciones inversas, y al ser operaciones inversas, solamente escribo el radicando, y entonces solamente escribo x cuarta más y cuarta más 2x cuadrada y cuadrada, etcétera, etcétera, ¿no?
Listo. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es hacer operaciones. Y si sigue hacer operaciones, pues espero que ya se hayan dado cuenta que lo que hay que hacer es sumar términos semejantes. Y si voy a sumar términos semejantes, pues la empiezo con las x cuartas. Eso implica que por acá tengo un 4x cuarta. Luego me voy con las y cuartas, que aquí hay otra y cuarta. Por lo tanto, aquí escribo el más 4y cuarta. Luego me voy con el exponente similar a la cuarta, que es el x cuadrada por y cuadrada. Y si yo hago la suma de esos dos, como son del mismo signo, me va a quedar un más 8 x cuadrada y cuadrada por ley de la suma. Luego me voy con los x cúbicas. Aquí tengo un 4x cúbica, por acá tengo otro 4x cúbica. Por lo tanto, eso me lleva a un menos 8x cúbica, sumando términos semejantes. Luego me voy con la y cúbica. Por aquí hay una y cúbica y por aquí hay otra y cúbica. Si se dan cuenta, me está dando de manera simétrica. Por eso es bueno ordenarlos así, porque más o menos ya detecto por dónde están. Y eso facilita un poco el proceso de suma de términos semejantes. Menos 8y cúbica. Luego, vámonos con el equivalente a las cúbicas, que el equivalente sería el x cuadrada y, que está por acá, y el x cuadrada y, que me queda dos veces, más, menos 8 x cuadrada y. Hago lo mismo con el otro, que sería el equivalente en xy cuadrada, que también me da menos 8 xy cuadrada. Luego vámonos con las x cuadradas. Aquí hay una x cuadrada, aquí hay otra x cuadrada y aquí hay otra x cuadrada. Por lo tanto me queda 24x cuadrada más 24x cuadrada. Me voy con las y cuadradas. Aquí hay una y cuadrada, aquí hay otra y cuadrada y aquí hay otra y cuadrada. Por lo tanto son 24 más 24y cuadrada más 24y cuadrada. Luego me voy con, vamos a repetir esta, me voy con la xy, que es equivalente, y esta con esta me queda más 8, me queda más 8 más 8xy más 8xy más 8xy. Luego nos vamos con las x solitas, que es esta con esta, y me queda menos 20x. Y luego me voy con las y's, que esta con esta me da menos 20 menos 20y. Y luego voy con el más 25. Ok, ya hice la suma de términos semejantes. Y ahora, en el miembro izquierdo, en el miembro derecho, pues lo que tengo que hacer es la multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, hay un 4 que multiplica todo. Y pues ni modo, hay que hacerlo. Entonces, hago la multiplicación. Ahora sí va a haber la necesidad que lo escriba abajo. Disculpen. Es más, lo voy a poner aquí abajo. Lo voy a poner aquí abajo. La multiplicación la voy a escribir aquí abajo. Entonces, si multiplico 4 por el primero, me queda 4x cuarta más 4y cuarta más 8x cuadrada y cuadrada menos 8x cúbica menos 8y cúbica menos 8x cuadrada y menos 8
xy cuadrada más 120 x cuadrada más 120 menos 4 por 26, 4 por 26, 104 más menos, perdón, menos 104 menos 104 y cuadrada, 88 por 4, 88 por 4, 352 menos 352 xy más 4 por 16, 64 más 64x, 4 por 72, 4 por 72, 288 más 288y más 680 por 4, 2720. Listo. ¿Alguien me puede decir qué paso sigue? Operación inversa. Ok, operación inversa. Lo voy a escribir en ese cuadrito que acaba de quedar. Acuérdense que todo esto que escribí aquí abajo, todo este es el miembro. Todo este que está aquí es el miembro izquierdo y el que está abajo es el miembro derecho. Entonces voy a hacer operaciones inversas para que todo quede positivo. Entonces, fíjense bien, si yo tengo 4x cuadrada del lado derecho y 4x cuarta del lado izquierdo, ¿cuánto me va a quedar? 0. 0. Si tengo 4y cuarta del lado izquierdo y 4y cuarta del lado derecho, ¿me va a quedar? 0. 0. Si tienes 8x cuadrada y cuadrada y 8x cuadrada y cuadrada del lado derecho, ¿te queda? 0. Sigue siendo 0, que eso como que se ve lindo y me da un indicio que las cosas las hicimos bien. Y si tengo un menos 8x cúbica del lado izquierdo y otro del lado derecho, otro 0. Y si tengo este y este, otro 0. Y si tengo este y este, otro 0. Otro 0. Y este con este, 0. Entonces, ya ahí nos dio una ventaja porque ahí nos damos cuenta que sí hicimos las cosas bien. Si no se hubieran hecho 0, ahí era un indicio que las cosas estaban mal, ¿no? Y entonces, ahora lo que vamos a buscar es que la x cuadrada quede positiva. Por lo tanto, para que la x cuadrada quede positiva, lo que vamos a hacer es que voy a hacer operación inversa con los términos del miembro izquierdo, o en otras palabras, con los que tengo arriba. Entonces, S más 24, hago la operación inversa, o sea, una resta, y cuando le resto al 120, me va a quedar un 96x cuadrada. Estoy haciendo la operación inversa la suma es la resta, por eso al 120 le estoy restando 24. Hago lo mismo con la otra, con el otro 24 hago lo mismo, y si yo hago la operación inversa, entonces me va a quedar menos 144 y cuadrada. Hago lo mismo con la otra. Dime. No es 120. Lo que buscó fue que el primer término fuera positivo. Ah, sí. Aquí ya me equivoqué. Este no es 144. Este es 128, ¿no? Menos 128. Disculpen. El cerebro ya no da para más. No, no es cierto. Entonces vamos al otro. Aquí tenemos un 8xy. Y voy a hacer la operación inversa. O sea que es una resta. Y eso implica que va a quedar un menos 360. Un menos 360xy. Recuerden que los que estoy marcando con verde o con marcatextos precisamente es para hacer la operación inversa con ellos, ¿eh? Entonces aquí tengo un menos 20. No sé, cambio de color. Un menos 20. Y si hago la operación inversa, entonces me va a quedar un más 84x. Más 84x. Luego me voy con el otro.
Si hago el menos 20, aquí es la operación inversa es una suma, eso me lleva a un más 308, un más 308y, y por último hago la operación inversa con el 25, que va a ser una resta, y entonces eso me queda que esto es más 2695, igual con 0. 25. Ok, sale bien. Ahora lo que debo de buscar es que si se pueden dividir todos entre el mismo número para simplificar la ecuación. Pero si ustedes se dan cuenta, este número tiene quinta. Es 700, Ah, 2700. sí. No, pero le resté 25. Como le resté 25, se baja a 2600. Perdón. Sí. Entonces, este son 9, 14, 20, 22. Este no tiene tercera. Por lo tanto, no puede ser tercera. Sí tiene quinta, pero este no tiene quinta. Y podríamos pensar en una séptima, pero creo que ninguno tiene séptima. Por lo tanto, si veo que no se puede simplificar, pues este es el resultado final. Y este resultado final precisamente es el lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica, que no sé qué puede hacer, ¿no? A lo mejor es una hipérbola, a lo mejor es una elipse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, dime. ¿Tienen ejercicios así en los que nos dejó? Sí, así vienen ejercicios. ¿Y para qué ¿De es? cuántos hablamos? Como de 5, creo. Entonces, si tú te das cuenta, todo partió de esto. Y esto fue de donde partimos. Y de donde partí, sustituí un concepto donde este concepto y este concepto fue de geometría analítica. Los tres conceptos, no es cierto. Este concepto de arriba fue de álgebra. Porque este fue prácticamente entender el enunciado. De hecho, ni es de álgebra. Este concepto es de español. Este es de aprende a hablar. Y ya que existe el concepto de español, vas a dos conceptos de geometría analítica y todo lo demás fue álgebra y aritmética. Por eso les digo que prácticamente el 90% o el 80% de los ejercicios estamos hablando de álgebra y de aritmética. Ahora bien, ¿cuántos ejercicios van a venir en la segunda evaluación? Pues igual deben venir como 5, como fue en la primera evaluación. Y uno de esos ejercicios va a ser como este. En otras palabras, si ustedes practican, si son ordenados, si están en calma, ¿cuál fue un pequeño error que a veces